Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información y como cada miércoles le damos la bienvenida a nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas tardes por acá, Cecilia. Siempre es un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros, Samuel, muchísimas gracias. Esta semana tuvimos una entrevista y hemos visto durante los últimos meses, Samuel, la contratación, la llegada de médicos cubanos a nuestro país con, el pretexto de la falta de médicos, de la falta de sanitarios aquí en México, sobre todo en comunidades lejanas, en donde pues los especialistas no han querido acudir debido pues a los niveles de violencia en la mayoría del territorio mexicano. Hay bastantes críticas, hay bastantes investigaciones al respecto. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué está sucediendo en México respecto a la llegada de médicos cubanos y qué otros ejemplos tenemos de algunos otros países? Bueno, Cecilia, esta controversia que se ha suscitado a raíz de la llegada de estos presuntos médicos cubanos a México, de lo cual, por cierto, Fernando del Rincón hizo una nota en su noticiero muy interesante. Aunado a esto, se publicó también un estudio de la ONG Prisoners Defenders, donde se señala que los médicos cubanos que entran en México son miembros de la inteligencia de Cuba. Esta es una acusación muy grave. Suena, de hecho, a desinformación, pero pongo el caso, como tú me preguntas, de Bolivia, ¿no? Y de Venezuela, que son dos ejemplos claros, que son países en los que han entrado igual escuadrones de presuntos médicos que al final resultaron ser militares y miembros de la inteligencia cubana. Y el modus operandi era que, por ejemplo, si entraban un número arbitrario, 200 médicos, resultaban 10 solamente de esos ser médicos y el resto eran agentes militares que sirven a los intereses del régimen gobernante. Es como, voy a poner un ejemplo de la historia, ¿no? Como los hessianos que se rentaban que rentaban de hecho los Rothschild y Wilhelm IX, que se los rentaban a otros países para llevar adelante sus batallas. Obviamente este era un grupo militar abiertamente, ¿no? Pero estos grupos de los cuales estamos hablando, al final se convierten en agentes durmientes que son activados cuando el régimen gobernante se tambalea. Eso ha sucedido, como decíamos, en Venezuela y en Bolivia. Ahora, hay que recordar acá que hay un índice de democracia que realiza la revista The Economist, que en lo particular considera una revista oficial de los poderes mundiales y de hecho es propiedad de la familia Rothschild, pero no podemos negar que su clasificación, por lo menos para los estándares de la democracia tal y como la conocemos, es muy exacto. Y esta revista clasifica la democracia en 4 grupos. Primero están las democracias plenas, las democracias defectuosas, los regímenes híbridos y al final los regímenes autoritarios. Las democracias plenas obviamente son aquellos países que se consideran garantes de un ejercicio de la democracia en todos los sentidos, ¿no? Hay que mencionar que Estados Unidos no es una democracia plena, esto como detalle, y que hasta hace un año en Hispanoamérica solamente había 3 democracias plenas, que eran Uruguay, Costa Rica y Chile, que tras la elección de Boric ha dejado de serlo, ¿no? Las democracias defectuosas, por su parte, son aquellos países que cuentan con un sistema democrático que cumple con ciertos parámetros, pero no lo suficiente como para considerarse democracias plenas, pero que sin embargo se reconocen como países democráticos, digamos una democracia parcial, ¿no? Y hasta hace unos años México pertenecía a esta categoría hasta más o menos el 2013, porque después de los primeros pasos por el poder de Andrés Manuel López Obrador cayó de categoría y bajó a régimen híbrido, que se caracteriza este régimen híbrido por mezclar características de autoritarismo con democracia. Bolivia, México y Chile, muy posiblemente también Colombia en los próximos días cumplen con estas características de régimen híbrido. Ahora, el peligro de esto, Cecilia, es que el régimen híbrido está a un paso de convertirse en un régimen autoritario, que es la 4ª clasificación del índice de democracia. ¿Por qué señalamos esto? Porque mucho, a pesar de que la verdad yo fui uno de los que apoyó la llegada de Andrés Manuel, ¿no? No pude votar, me agarró en pleno viaje la votación, pero yo estaba a favor de esto y me pesa mucho, pero hemos notado
que muchas cosas que ha hecho Andrés Manuel desde que asumió el poder se asemejan a lo que hizo Chávez y Maduro en Venezuela y en cierto sentido a lo que hizo Evo Morales. Y yo lo dije en un noticiero cuando recién en los primeros días de gobierno de Andrés Manuel, que Andrés Manuel estaba haciendo lo que hizo Evo Morales, pero en un tiempo récord, porque a Evo Morales le tomó casi 14 años convertir a Bolivia en un reino propio, y Andrés Manuel lo está haciendo aceleradamente. Muestra de esto es la creación de la Guardia Nacional y la ahora también la contratación de los médicos militares cubanos. Se da otro paso, aunado por cierto al hecho de que cuando los miembros de Prisoner Defenders viajaron a México, que yo no estoy defendiendo, tal vez tiene sus propios intereses la ONG, ¿verdad? Pero no se puede negar que no les permitió a Andrés Manuel, desde Gobernación se les mandaron avisos que no podrían llevar adelante la rueda de prensa que tenían planeada y tuvieron que llevarla adelante en un hotel. Eso ya habla de autoritarismo. Por supuesto, además, lo que comentaban precisamente el presidente de esta organización, Samuel, de que no están de manera transparentes estos contratos que se firmaron por parte de Cuba y de México. No se encuentran las cédulas profesionales de estos supuestos médicos. Todos, o en su mayoría, son militares. Lo que nos comentaban también es que, pues bueno, el salario de los médicos en un 80% se lo queda el régimen cubano, no va directamente ni para los médicos ni sus familias. Es algo muy grave. ¿Cómo actuaban estos médicos en Venezuela y en Bolivia? ¿Y por qué dicen que, pues bueno, no tenían labores realmente de doctores, de médicos? ¿Qué es lo que hacían y cómo se dieron cuenta de esto, Samuel? Eso por una parte, y por otra parte, en México, ¿para qué vendrían? ¿Por qué el mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues vendría o contrataría a estos médicos o permitiría el ingreso de militares extranjeros a nuestro territorio? Si pues bueno, ya tenemos bastantes problemas y es un país inestable, Samuel. Pues mira, yo creo que el objetivo va a quedar claro hasta que la burbuja explote, ¿no? Por desgracia, esto suele suceder en todas partes. En Bolivia sucedió así, en Venezuela también, hasta que tenían encima el problema, se dieron cuenta del modus operandi, ¿no? ¿Cómo operan? Como me preguntas, durante la crisis del 2019 en Bolivia, en la que Evo Morales intentó pasar por encima de la Constitución que ya él mismo había cambiado para poder reelegirse presidente. ¿Cómo lo hizo? Prácticamente refundó el país. Le cambió el nombre de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia y con eso vinieron nuevas reglas de juego, como quien dice, ¿no? En la política, y esto le permitió reelegirse. Llevó adelante un referéndum muy curioso en el que él, bueno, en televisión no se medía con las cosas que decía Evo Morales. El referéndum era si querían que se reeligiera o no, o que se fuera del poder, ¿no? Y él apareció en la televisión porque ganó el no, y apareció en la televisión diciendo que que los que habían votado por el sí querían que sí se quedara, y los que habían votado por el no es que no querían que se fuera. Imagínate la megalomanía de estas personas, ¿no? Y durante esta crisis, como te digo, que le siguió a las elecciones problemáticas que hubo, se vieron en plena acción estos agentes durmientes. Muchos de estos médicos, entre comillas, entre muchísimas comillas, fueron detenidos con maletas llenas de dinero que usaban para pagarle a los revoltosos para provocar el caos en el país. Fue tan bochornoso esto que incluso se hicieron eco algunos medios que normalmente apoyaban a Evo Morales, incluso en Argentina, que hay muchos medios de izquierda a favor de Evo Morales, también se hizo eco. Entonces, que quede como advertencia esto. De todos modos, como dice el refrán, ¿no? Cuando el río suena es que lleva piedras. Y en el caso de México, como dije al principio, esperemos que no, ¿verdad? Pero siempre me llamó la atención, desde niños esto, Cecilia, cómo un país tan pobre como Cuba podría tener supuestamente el sistema médico más perfecto del mundo. Y ahí está la razón. Lo que pasa que Cuba, el régimen castrista, utiliza a los médicos como mano de obra esclava. Es decir, se cobra, no tengo la cifra exacta, pero por dar una cifra arbitraria de $2,000 que le podrían pagar al mes a un médico cubano, le pagan $200,
Obviamente, como repito, estoy dando cifras arbitrarias, no tengo el dato exacto, pero el gran grueso de las ganancias que producen estos cuerpos de médicos se los queda el régimen cubano. Entonces, esta ONG lo que está denunciando, de hecho, no es ni siquiera el peligro que se cierne sobre México al meter grupos de inteligencia cubana, sino está denunciando la explotación de estos médicos cubanos. Así es. México tiene una peculiaridad, Samuel, que nos encontramos, somos vecinos, socios comerciales de los Estados Unidos, y en muchas ocasiones leemos por ahí en las redes sociales en donde dicen, bueno, Estados Unidos no permitiría que México llegue a niveles como Venezuela o como otros países. ¿Estados Unidos permitiría que sucediera algo así, que estos médicos cubanos vinieran a hacer estas revueltas? ¿Por qué les convendría también a ellos o no? Porque pues eso también crearía inestabilidad en el país, o simplemente pues ellos lo ignoran o dicen, pues lo que pasa en México no nos interesa y no nos afecta a nosotros. Antes de que se me pase lo que te voy a contestar, quiero hacer una puntualización acá. Tal vez después lo podemos tocar el tema del programa que tiene el Foro de Sao Paulo, que es en donde una serie de puntos en las que describen ellos abiertamente cómo tomar el poder de un país. Ahora, si Estados Unidos lo permitiría o no, por supuesto que lo permitiría. A Estados Unidos estamos viendo que está perdiendo una gran presencia en el mundo, y lo que vamos a ver en los próximos años es una vuelta a la doctrina Monroe, y por supuesto le conviene un México debilitado. Perfecto, Samuel, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, muy interesante como siempre tu colaboración. Nos vemos la próxima semana, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo.